sola sé de caminar por donde nadie puede ir, en el mundo lleno de oscuridad, para el evangelio resplandecer, mediante quien Dios preparó el evangelio hace resplandecer. Cuando la iglesia ha perdido el evangelio y se ha derrumbado por lo terrenal, solamente en Cristo está el poder que vence la oscuridad, aquel que cumple el pacto, es el mismo Dios que el pacto me da, aunque los esparció, somos uno en el Señor. Por este evangelio en el mundo hemos quedado, para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que Él escogió. Hemos de caminar aquí por donde nadie puede ir, donde la siguiente generación la cultura de la luz llevará. La iglesia que Dios levantó, levanta la cultura de la luz. Solo la iglesia que tiene el evangelio es la esperanza del mundo hoy. Solamente en Cristo está el poder que vence todo el mal, aquel que cumple el pacto, es el mismo Dios que el pacto me da, aunque nos esparció, somos uno en el Señor. Por este evangelio en el mundo hemos quedado, para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que Él escogió. Vamos, somos instrumentos que Él escogió. Proclama el nombre del Señor. Aunque
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno Señor mi Dios. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Oh, qué amigo nos es Cristo. Qué amigo nos es Cristo, sonámoslo. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración.
Andas débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En su brazos de amor tierno, tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humano. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. La palabra de hoy, de esta semana, que se va a cumplir en nuestras vidas, la podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 4. Ya entramos al capítulo 4 de Juan, versículos del 1 al 14. Al 14. Lo tenemos en pantalla, vamos a leerlo todos juntos. Os estaré leyendo yo, aunque podéis leerlo desde casa. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace bautismo, bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Muy bien, el título del mensaje de hoy, de esta semana, es Si tú pidieras, Él te daría agua viva. Jesucristo, podemos ver en estas escrituras que Él fue a la región de Samaria. Samaria era una región totalmente desfavorecida, donde se juntaban los enfermos, personas endemoniadas, judíos que, alejándose de su fe, se mezclaron con gentiles y tuvieron hijos, familia. Era el barrio chungo, vamos a decir, para que nos entendamos entre nosotros. Era una ciudad pues con un nivel, con muchos problemas espirituales y un nivel más bien bajo, ¿no? De hecho, los judíos, como eran tan estrictos, tan legalistas,
ni siquiera visitaban a Samaria, como los consideraban a los samaritanos como personas que estaban en pecado, que no eran ni siquiera personas para ellos, porque ellos, los judíos ellos son el pueblo escogido, los demás no. Ni siquiera tenían trato con ellos, no hablaban, no se pedían cosas, pues como está escrito en la escritura de hoy. Entonces Jesús, al pedir a esta mujer samaritana, dame de beber, ella se sorprende y le dice, ¿cómo tú siendo judío me estás pidiendo algo a mí? ¿Cómo tú empiezas a establecer una comunicación conmigo? ¿Cómo hablas conmigo? Se sorprendió, por eso el que esté escrito de esta forma, ¿no? Entonces, es necesario que entendamos este trasfondo para que podamos entender bien el pasaje de hoy. Los judíos esquivaban la región de Samaria. Si tenían que ir a tal sitio, cruzaban, aunque dieran más vuelta, aunque tardaran más tiempo, no pasaban por esa región, pensando que era, pues es una región desfavorecida, donde había gente endemoniada, como podemos ver también en Hechos 8. Pero Jesús, a propósito, fue ahí, a esa región de Samaria. ¿Para qué? Pues para evangelizar. Para eso se acercó Jesucristo. Decía que es necesario que Él fuera a esa región. ¿Qué tenemos que entender nosotros aquí? Para tener victoria en la vida de fe, siempre hay algo que debemos recordar. Mateo 12, del 28 al 29. Que hay un hombre fuerte. Si yo no atare a ese hombre fuerte, ¿cómo voy a entrar a esa casa y realmente saquearla? Jesucristo habla de esta parábola. Si yo soy un ladrón y quiero entrar a robar a una casa, pero ahí hay seguridad, el guardia de seguridad, o ahí está un hombre fuerte, esa persona no me va a dejar a mí robar en la casa porque sí, tendré que atarle para después robar todas sus pertenencias. Jesús habla esta parábola en Mateo 12. Habla de un hombre fuerte y habla de que si no atamos a ese hombre fuerte, los demonios salen y después entran hasta con 7 demonios más fuertes que él, dejando el estado postrero de este hombre aún mucho peor. ¿Qué más nos dice Jesucristo? Que estos espíritus solo se van con ayuno y oración. A veces me he encontrado con personas que quieren creer en Jesucristo, pero no pueden, por cierta circunstancia. Escuchan el Evangelio, dan de ese tiempo para escuchar el Evangelio. Yo he podido establecer una comunicación muy buena con ciertas personas que te dicen, a ver, explícame el Evangelio, yo quiero entenderlo, quiero acercarme a Dios, quiero conocerle. Y con toda la libertad del mundo puedo explicarle qué es el Evangelio, el camino de salvación. Incluso tienen un corazón muy receptivo, escuchan el Evangelio. Incluso muchos llegan a entenderlo, lo ven que es muy lógico, entienden por qué tienen que creer en Jesucristo. Incluso les parece que es la verdad, que es la respuesta. Pues yo creo que hay un Dios. Parece que es la verdad, es que suena tan lógico, tan obvio. Parece que este Evangelio es la verdad, es lo verdadero. Pero me doy cuenta que muchas personas, aunque piensan de esta forma, aunque llegan a pensar de esta forma, quieren creer o creen en un Dios a su forma, pero por experiencias del pasado, por heridas que hay en su corazón, por alguna desgracia que ha pasado en su familia. Tienen tanto dolor que aunque quieren creer, tienen un estado espiritual que no les permite creer. Me he encontrado a muchas personas así. Quieren creer en el Evangelio, pero no pueden, por algo que ya hay dentro de ellos. Ya Satanás ha creado esas torres de oscuridad en sus vidas que les impide recibir a Cristo. Es la realidad del campo. Satanás ha estado obrando durante mucho tiempo en la cultura, en la sociedad, también en la vida de las personas desde el principio, para impedir que estas personas puedan venir y recibir salvación. Que las personas, que la gente pueda recibir el Evangelio.
para impedir que la gente pueda creer en Jesucristo. Satanás ha estado estableciendo ¿el qué? Esas torres. Sus torres a lo largo de la historia, de generación en generación, en una línea familiar, para que hoy esta persona no pueda recibir el Evangelio. Yo me he dado cuenta. Me he encontrado personas que veo que su alma está buscando una respuesta, está buscando a Dios, quieren creer en Dios, quieren creer en Jesucristo, pero no pueden. Quieren creer, pero no pueden. Quieren creer, pero su estado espiritual no se los permite. Al igual que no pueden controlar sus emociones, al igual que son esclavos de sus pensamientos y de pensamientos que no pueden desechar. No quieren pelear con su pareja, pero acaban peleando. Son arrastrados por ciertas circunstancias que les mueven emocionalmente y en sus pensamientos, en su forma de pensar, que les lleva a tomar decisiones que son incorrectas. Entonces, huyen o lo cambian todo, huyen de la situación, huyen del problema, pero después de un tiempo, otra vez la misma situación viene a sus vidas. Giran, dan un cambio a su vida de 180 grados. Parece que se alejan del problema, parece que consiguen un poco de calma, pero pasa un tiempo y otra vez, como es mi destino, como si fuera mi destino, soy arrastrado a situaciones parecidas. Y aunque lo he cambiado todo, el problema sigue ahí y se repite continuamente. Esto es porque estoy atrapado por este hombre fuerte que me impide creer en Cristo, que me impide disfrutar de las bendiciones que Dios ha preparado para el hombre. Porque Dios creó al mundo, pero sobre toda la creación amó al hombre más que a nada y le bendijo para que gobernara la tierra, la fructificara. Pero ya Satanás ha estado obrando, creando esas torres, apoderándose de la vida del hombre. ¿Para qué? Para que no puedan creer en Dios. La gente o muchas personas que están separadas de Dios, que no han recibido la gracia para creer en Cristo, están viviendo una vida atrapada bajo este hombre fuerte. No es un problema económico, no es un problema de su realidad, no es un problema de falta de trabajo, no es un problema de educación o de política. Es un problema de identidad espiritual. Es un problema espiritual de quién es el dueño de su vida. Jesucristo nos dice en Juan 8:44 que vuestro padre es el diablo, que Satanás, que ese hombre fuerte, se ha apoderado del hombre y está gobernando en el corazón de las personas. En esta identidad en el que es el estado del hombre su estado espiritual, les lleva a vivir una vida esforzándose en una religión, en una idolatría, como dice en Efesios 2 del 1 al 7. Viven atrapados, buscando una ayuda divina, buscando una solución a este problema espiritual en otras cosas y creen en cualquier cosa que piensen que les pueda servir de ayuda, lo que les pueda decir un horóscopo, lo que pueda traer un trébol de 4 hojas. Empiezan a crear y a creer en supersticiones con tal de recibir una ayuda espiritual. Por esto cada vez más y más sufren. Por esto cada vez más y más sus vidas están bajo más dificultades. En Mateo 11, del 28 al 30, ahí habla de que el hombre vive bajo un sufrimiento mental. Por eso Jesucristo les dice, todos los que estáis cargados y trabajados, todos los que estáis sufriendo, todos los que tenéis esa carga sobre vuestros hombros, todos aquellos que no podéis descansar por lo afligido que estáis, venid a mí y yo os haré descansar. El problema no acaba ahí. Entonces caen en depresión. No tienen fuerzas. Por supuesto, les vienen ataques de pánico.
La gente está sufriendo por todas estas enfermedades mentales, sufrimiento mental. Si esto se agrava, incluso llegan a pensar en el suicidio, llegándolo a cometer muchas personas, atrapadas por este pensamiento, por este hombre fuerte, que es lo que trae en su pensamiento y en su corazón. Por supuesto, caen enfermos con enfermedades físicas, como podemos ver en Hechos 8, del 4 al 8. Algunos hasta con enfermedades desconocidas. No tienen fuerzas. Es que parece ser que me falta alguna vitamina. O será por el asma. Será por la alergia a la época. Y la gente cada vez más y más vive como apagada, como sin fuerzas. Porque es el estado espiritual que trae a sus vidas este hombre fuerte. Uno no se vuelve feliz por casarse. No se vuelve feliz por casarse con la persona que ama. Una persona feliz que se casa edifica una familia feliz. La respuesta está en uno, dentro de sí. Y esta felicidad solo puede venir de Dios, solo puede venir al encontrar su identidad en Cristo. Sin yo querer, sin darme cuenta, Satanás ha plantado unas torres en mi vida que me traen destrucción, que no me permiten creer en Dios, que no me permiten conocer a Cristo. Y le va a dar igual idolatría, algo parecido a Dios, una experiencia espiritual. Satanás va a permitir muchas cosas en tu vida, experiencias, con tal de que tú no llegues a realmente conocer a Cristo. Todo esto arrastra mi vida hacia un sufrimiento que me trae destrucción. ¿Hasta qué punto la gente decide mejor que vivir es morir y se matan? Ese es el suicidio. ¿Cuándo se suicida la gente? Cuando prefieren el morir al seguir viviendo. Con mis fuerzas yo no puedo salir de todo esto. Con mis fuerzas yo no puedo salir de aquí ni derrumbar las torres de Satanás. La gente piensa que sí. La sociedad te va a hablar que sí. Y te dice, no te preocupes, ánimo. Te dan una palmadita en la espalda. Esfuérzate. El hombre se esfuerza en salir de esta realidad. Y crean religiones. Hacen buenas obras pensando que les va a ir bien porque son buenos con los demás. Un día se rapan la cabeza y empiezan a meditar, a mover una energía espiritual, el yin, el yang, empiezan a creer en cosas. El hombre se esfuerza en solucionar este problema. Pero la Biblia y Dios nos dice que este problema el hombre no lo puede solucionar por sí mismo. Todo esto que el hombre pueda crear no funciona ni funcionará. Aunque traiga cambios externos o cambios momentáneos, no tendrá el valor para darme la salvación. Como cualquier cosa que el hombre pueda generar o crear no funciona, por esto Dios tuvo que abrir este camino para el hombre. La semana pasada os hablé de esta primera misión, la torre de Dios en mí. Ese es el camino que Dios abrió en mi vida, abrió en nuestra vida. La torre de Satanás. Derrumba la torre de Satanás. Este es el mensaje de la semana pasada. ¿Cómo se puede derrumbar la torre de Satanás? ¿Cómo se puede derrumbar todo esto en mi vida? A través del Evangelio y la oración. Con el Evangelio y la oración se derrumba la torre de Satanás. ¿Qué es el Evangelio? La respuesta que Dios dio al hombre. Ahora más adelante lo voy a explicar. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es el respirar del creyente. Si tú dejas de respirar, te mueres. Espiritualmente, si nosotros dejamos de orar, me seco,
espiritualmente. Si no oro 100%, me voy a lo físico, me voy a lo material. Me vuelvo a Génesis 3, 6 y 11. Si yo no oro, si yo no soy consciente de lo espiritual, si no miro a Cristo, si no tengo esa relación con Cristo, si no disfruto de Cristo, aunque soy salvo, hijo de Dios, viviré con un estado espiritual igual que el no creyente, atrapado en todas estas cosas, influenciado por esas torres de Satanás. Solo Cristo tiene el poder y resplandece esa luz para quebrantar las tinieblas. Si yo no oro, 100% me voy a lo físico, a lo material. Dejo de lado lo espiritual. Y acabo siguiendo o viviendo una vida con lo que se ve a la vista. En estas cosas no habrá respuesta para tu vida. Si no oro, no veo lo espiritual. Ni veré la guía de Dios, ni la obra de Dios en mi vida. No podré entender cuál es su voluntad o el plan. Pensar en esto. Sois hijos de Dios. Habéis recibido la salvación por vuestra fe en Cristo, porque habéis creído que Cristo murió por vuestros pecados y resucitó, solucionando vuestro problema fundamental, el pecado original. Sois salvos hijos de Dios. ¿Cuál será nuestro problema? Ni el morirnos es un problema para el creyente ya. Pero todos los días me encuentro con dificultades. La dificultad, la situación que se da en mi vida no es el problema. El problema más grave en mi vida es que no puedo entender cuál es el plan de Dios a través de toda situación. No puedo entender cuál es la voluntad de Dios en medio de cada circunstancia. Por eso me frustro. Por eso utilizo humanismo. Por eso caigo en legalismo. Por eso me siento mal y me siento culpable por mis pecados. Y por eso Dios me maldice o me está castigando. Por eso pienso de esta forma. Eso no es evangelio. Mi problema es que tengo un estado espiritual que no puedo entender el porqué de las cosas, el por qué Dios permite ciertas situaciones en mi vida. Piénsalo de esta forma. Si el creyente, el Hijo de Dios, puede encontrar el plan de Dios en medio de cada situación, está bien. Para José, ir de esclavo a Egipto está bien, no era un problema. Para Daniel, entrar al foso de los leones estaba bien. Por eso dijo, mi Señor Jehová me salvará de la boca de los leones. Pero aunque no fuera así, si vosotros vais a entrar al foso de los leones, ¿estaríais así? ¿O estaríais ahí intentando retroceder? Que no me empujes, que no me empujes. Yo pienso que estaría ahí peleando con los guardias para que no me echen al foso de los leones. Para José, que sus hermanos le vendieran, estaba bien. Para el pueblo de Israel o para Moisés, que se encontraran con el Mar Rojo, estaba bien. Que estuvieran 40 años en el desierto, estaba bien. Si en cada circunstancia puedo orar, si tengo la fuerza espiritual para orar independientemente de la circunstancia que venga a mi vida, podré ver el plan de Dios, podré ver la voluntad de Dios. Entonces, no importa. Entenderé cuál es su propósito. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Si soy capaz de ver esto, recibir la guía en medio de cada situación es muy fácil. Entender el plan de Dios en medio de cada situación es muy fácil. Entonces, ¿por qué es importante la oración? Para que yo pueda estar entendiendo esta realidad. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Ya entiendo qué es la oración. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio con la oración hace que la torre de Satanás sea derrumbada. ¿Qué es el Evangelio? Es luz. El Evangelio es la torre de Dios. El Evangelio es luz que hace que las tinieblas retrocezcan, que hace que la oscuridad sea quebrantada. Como yo no puedo solucionar este problema espiritual, como yo no puedo derrumbar las torres de Satanás por mí mismo, Dios vino a abrir camino para el hombre. Dios vino con luz, luz verdadera. Dios vino a nuestras vidas como luz. Dios vino a tu vida a resplandecer luz. ¿Qué es esta luz? Esta luz ha de ser capaz de vencer a Satanás. Esta luz
ha de ser capaz de librarnos de toda condenación del pecado y maldición. Esta luz de Dios ha de ser capaz de poder abrir un camino para que podamos volver a Dios. Esa luz que es el Evangelio, que había de venir o que ha venido a nuestras vidas, que Dios ha traído a nuestras vidas, es una luz que tiene que ser capaz de vencer el poder de la oscuridad, el poder de Satanás. Una luz que sea capaz de derrumbar la torre de Satanás. Una luz que sea capaz de librarme de toda maldición que se repite en mi vida desde mi pasado. Toda maldición generacional que se repite en mi línea generacional. Es una luz que ha de traer libertad de la condenación del pecado. Es una luz que ha de mostrarme el camino para llegar a Dios, o que ha de ser ese camino a Dios. Esta es la luz de Cristo. Esta es la luz de Cristo. Ese es el oficio de Cristo. Eso es lo que Cristo vino a hacer. ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Cuál es el oficio de Cristo? La función de Cristo. Estas tres cosas. Y esta es la luz verdadera de Dios. Que Dios vino a esta tierra. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, Dios les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esa luz verdadera habitó, estuvo entre nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es? Jesús. Esa luz que tiene estas tres funciones, que es el oficio de Cristo, es el oficio que Jesús cumplió. Aquel que puede hacer estas tres cosas a la vez es Cristo, ese es su oficio. Aquel que cumplió con el oficio de Cristo no es otro, Jesús. ¿Habéis oído María Cristo, Mohamed Cristo, Buda Cristo, naturaleza Cristo? No, Jesús es el Cristo. Porque Jesús es aquel que cumplió con el oficio de Cristo, con la obra de Cristo. ¿Cómo Jesús o por qué Jesús es el Cristo? ¿Cómo Jesús llegó a ser el Cristo? ¿Por qué solo Jesús es el Cristo? Para ser Cristo había de nacer no de la simiente de Adán, como tú y yo, porque entonces hubiese nacido con pecado. Había de nacer sin pecado, no de la simiente de Adán, sino de la simiente de la mujer, como está profetizado en Génesis 3:15, porque ya Adán y Eva se volvieron pecadores por el acontecimiento de Génesis 3, y todas sus generaciones nacieron ya separados de Dios, con el pecado original, de la descendencia del pecado, y atrapado bajo el problema fundamental de estar atrapado por el engaño de Satanás. Por eso era necesario que Cristo, para ser Cristo, naciera no de la simiente de Adán, sino de la simiente de la mujer. Como dice en Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por eso es que había de nacer de una virgen. ¿Por qué? Porque no podía ser engendrado por el hombre, que tiene la semilla o la simiente del pecado, sino directamente del Espíritu Santo, a una mujer. Había de nacer a través de una mujer porque había de nacer como hombre para salvar al hombre. Por eso fue profetizado en el Antiguo Testamento. La simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Solo a través del sacrificio de sangre, que representa la muerte de Cristo, podían recibir el perdón a los pecados. En Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús nació de una virgen. ¿Qué quiere decir? Nació sin pecado, para morir el justo por los injustos, el que no tenía pecado para morir por todos tus pecados, por todos los pecados de aquel que cree en él, por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Había de morir en una cruz, derramando su sangre y resucitar. Y hoy está con nosotros, obrando con su espíritu. Hoy está en este culto, hoy está junto contigo, porque tú le has creído y le has recibido. Yo he ido a la iglesia desde que nací y me he dado cuenta
que el ir a la iglesia no es lo más importante. El servir bien en la iglesia no es lo más importante. El orar todos los días antes de dormir o antes de comer no es lo más importante. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué cambia en mí al creer en Él? El entender esto es lo más importante. El entender qué es lo que Cristo consumó en la cruz para mi vida. El entender qué es lo que Cristo está haciendo ahora junto conmigo. El entender que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está junto conmigo y está obrando en mi vida. El entender esto es más importante que el simplemente hecho de ir a la iglesia. Vas muchos años a la iglesia, un día te vuelves diácono, un día te vuelves obrero de la iglesia, te dan un cargo, una responsabilidad, y un día te viene la limitación. Un día estás sufriendo, afligidos. Por eso hay gente, diáconos, incluso pastores, que se han suicidado. No han entendido. No han tenido una conclusión en Cristo. Un día yo pude entender que Jesús es el Cristo. Lo que Él vino a hacer en mi vida. Lo que Él, esa luz que vino a mi vida. Lo que Él vino a hacer. Lo que Él ha hecho por mí. Y a través de Cristo, ¿cuál es mi futuro? Yo podía entender esto. Un día este evangelio empezó a grabarse en mí. Empezó a enraizar este evangelio en mi vida. Y se ha vuelto mi naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en mi vida? He empezado a ver con estos ojos del evangelio al mundo, a las personas. Puedo ver cuál es el futuro. Entonces lo entendí. Entendí por qué Jesucristo dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es el poder del que habla. Al recibir el Espíritu de Dios. Este es el poder del que habla. Y a través de este poder, ¿qué dice? Que llegaré, seré testigo, me seréis testigos. ¿Soy testigo de qué? De la obra de Jesús, de la obra del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. En todos los lugares, en todos los campos, en todas las familias, en todas las personas. Allá donde voy, soy testigo de la obra de Dios. ¿Soy testigo de qué? De que Dios está conmigo. ¿Cómo lo veo? Nunca he visto a Dios, ni le he sentido. Pero sé que está conmigo porque la palabra se cumple en mi vida. Él está vivo y está obrando hoy también. Hoy también creo en esta verdad. Creo en esta realidad. Por eso espero la obra de Dios que va a hacer a través de vosotros. Aunque no tengamos o parezca que no tengamos grandes respuestas, aunque no de repente no se avive la iglesia y se junten miles de personas, no importa porque no es la respuesta en sí lo importante, sino que Dios realmente está obrando a través de vosotros. Como yo creo en esto, como creo que Dios obra sobrepasando el tiempo y el espacio, hoy, desde aquí, oro por vosotros. En mi tiempo personal, oro por vosotros. Como realmente creo que cuando yo oro, Dios obra, porque he visto la obra de Dios, en mi corazón hay gozo, hay alegría. Por eso espero la obra que Dios va a hacer a través de vosotros. ¿Por qué? Dios os ha llamado como esas torres de Dios que resplandecen esta luz, la luz de Cristo. Esto, si no es por gracia de Dios, es imposible. Esto, si no es algo que Dios te ha dado, si no es algo que Dios me ha dado, es imposible. Si no es algo que Dios te regala, es imposible. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir? Vosotros no habéis escogido creerle a Él. Dios ha venido a vuestras vidas. Que Dios venga a tu vida y no le recibas, pienso que es el error más grande de tu vida. Dios te ha escogido, Dios ha ido a tu vida. Eso es gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esta fe no es de vosotros. No es que tenéis esa fe para creer en Dios, sino que es un regalo de Dios, don de Dios. Pensamos que yo he escogido creer en Dios, que yo he escogido ser cristiano. No es así. Cuando andábamos en tinieblas, cuando andábamos siguiendo a aquel que tiene la autoridad del aire y la potestad del aire, siguiendo la corriente quien influencia en los hijos de desobediencia, acorde a la corriente de este mundo. Nosotros que vivíamos en ese mundo, en esa corriente, bajo esa corriente, Dios ha enviado a Cristo. Vino como luz sobre tu vida. Eso es gracia. Eso es un regalo de Dios. Dios obra para que lo puedas creer. Dios obró en tu vida para que tú pudieras llegar a creer en Él. No es que tú elegiste creer en Cristo y recibirle, sino que Dios obró en tu vida para que tú pudieras creer en Él. Yo no he decidido creer. Dios vino a tu vida. Por esto es un regalo. Cuando recibes un regalo, no lo esperas. Hay a veces que puedes prever un regalo, ¿no? Bueno, es mi cumpleaños, a ver qué me va a regalar mi pareja, tal. Pero en realidad un regalo es, es de gracia. Es algo que no es porque te lo merezcas, sino porque esta persona te lo quiere dar. Si es porque te lo mereces, es un premio. Y no es un premio, es un regalo. Por casualidad, de entre vosotros, hoy, o estáis con un familiar, o de las personas que escuchan este mensaje por internet, que son muchas, a lo largo de la semana. Por casualidad, hoy estás escuchando este mensaje, pero no sé qué hay dentro de mí que no puedo creer en Dios. No sé qué hay que me cuesta creerlo. O todavía tengo mis dudas. No es que no puedas creerlo, sino que tengo un estado espiritual que no me deja creerlo. ¿Esto qué es? La torre de Satanás. La torre de Satanás que obra en tu pensamiento y en tu corazón, que ha obrado incluso en tu pasado, que a través de circunstancias, a través de heridas, a través de un dolor que tienes en tu corazón, por alguna desgracia que ha venido a tu familia o a tu persona, impide que tú puedas creer en Dios. Me he encontrado con mucha persona. Si Dios existe, ¿por qué permite estas cosas? Satanás ya ha compartido ese mensaje. Ese mensaje ha llegado a todas las personas. Las desgracias, los desastres, las maldiciones, el estado espiritual del hombre, lo que está ocurriendo en este mundo, la guerra, las enfermedades, no vienen de Dios. Es la consecuencia de estar separado de Dios. Es el resultado de vivir separado de Dios en pecado y bajo la autoridad de Satanás, que es quien gobierna, el príncipe de este mundo. Pero Dios hoy tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Por esto hoy estás aquí escuchando esta palabra. Esto es gracia de Dios también. Porque Dios tiene este plan para tu vida. Por eso vosotros que recibís la palabra cada semana, no la recibáis tal cual, a la ligera. Hoy, ¿qué tenéis que encontrar? No lo que el pastor Toñín está diciendo, sino lo que Dios me quiere dar hoy a mi vida. ¿Qué es lo que Dios me está dando hoy a mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha traído hoy para mi vida? Al escuchar la palabra, al hacer fórum, tenéis que hacer fórum de toda vuestra vida, viendo toda vuestra vida. ¿Qué significa esta palabra para mí, para mi vida? Vamos a hacer fórum. Y el pastor Toñín hoy ha hablado de esto y de lo otro. He entendido que esto es, no es lo que ha hablado, no es resumir, sino de la palabra que se ha compartido, qué es lo que Dios me ha dado hoy. Este es el fórum que tienes que encontrar. ¿Qué es lo que Dios está trayendo a tu vida hoy? Entonces, verás que es fácil recibir la guía. Entonces, sin ni siquiera pedir, continuamente verás que vienen respuestas a tu vida. Hoy, Dios tiene un plan para ti. Tiene un plan para tu vida. Por eso estás aquí escuchando esta palabra.
Ahora, veo que hay una gran diferencia entre simplemente creer en Dios, simplemente ir a la iglesia, simplemente decir, creo en Jesucristo, soy cristiano, soy creyente. El simplemente decir creo, al realmente creer conociendo esta realidad, pienso que es totalmente diferente. No es lo mismo simplemente decir creo en Jesús, creo en Jesucristo, creo en Dios, que realmente decir creo en Dios, creo en Jesucristo que es verdadero profeta, sacerdote y rey. Creo en Jesucristo que rompió toda cadena de Satanás, que me libró de toda maldición, que trajo el perdón del pecado, que a través de él puedo encontrarme con Dios y disfrutar de esa relación con Dios. No es lo mismo. Por eso no es lo mismo desde pequeño simplemente ir a la iglesia a cuando realmente entendiste por qué creíste en Jesucristo. Eso es la aceptación. ¿Qué aceptamos? Juan 1:12 dice, aquellos que creyeron en él, en su nombre, aquellos que le recibieron. El creer y recibir a Dios es lo mismo. Por eso hacemos la oración de aceptación. ¿Qué estamos aceptando? Que desde este momento creo que Dios va a obrar en mi vida, que Dios vino, Cristo vino, murió en la cruz y resucitó solucionando todos mis problemas. Que esas palabras de consumado es, quiere decir que consumó todo en mi vida. Eso es lo que yo creo. Y creo que Dios va a obrar desde hoy en adelante en mi vida. Esa confesión de fe es la oración de aceptación que hacemos. Creer y recibir a Dios. Es lo mismo. ¿Cómo hago esto? En fe. Para que no creas en esto, Satanás ha obrado en tu vida durante mucho tiempo. Y me hace ser, y me ha hecho ser la persona que no puede creer, que no llega a creer. ¿Por qué la aceptación es importante? En el momento que yo puedo confesar, aunque sea una vez, estas torres de Satanás se empiezan a derrumbar. Yo pienso mucho en esto, también en mi padre. Si mi padre fuera capaz de confesar, aunque sea una vez, que Jesús es el Cristo, la oscuridad empezará a derrumbarse en su vida. Lo veo tan claro, pero él no lo ve. ¿Por qué? Satanás ha estado obrando a través de la época, a través de la sociedad, a través de ideologías, a través de muchas cosas, experiencias de su pasado. ¿Para qué? Y le ha hecho ser la persona que no puede creer en Dios. No puede creer en Jesucristo, no puede recibir a Jesucristo. Esa es la torre de Satanás. Esa es la obra de Satanás en el campo. Esa es la realidad de España y la realidad del campo. ¿Cómo se derrumba la torre de Satanás? Con la luz del Evangelio y la oración. No es algo que las personas puedan hacer. No es algo que pueda convencer. No se trata de convencer. No puedes convencer a las personas. Engañar a las personas las puedes engañar, pero a Dios no engañas, a Satanás tampoco. Es por fe. Y esto es gracia de Dios. Por eso vosotros sois importantes. ¿Qué significa que un creyente que entienda esto esté confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Esté orando todos los días, esté parando su horario cada domingo para dar culto a Dios verdadero. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Las bendiciones del trono vienen ahí sobre tu casa. La oscuridad tiembla. La oscuridad, los demonios se van en este momento. ¿Por qué? Estás haciendo tu confesión de fe. Por eso el credo apostólico es importante. Por eso cada domingo que confieses, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Solo confesando esta confesión, ya la oscuridad, los demonios están temblando. Se van. Porque Satanás no teme otra cosa. Ni cuánto dinero tengas, ni cuánta salud tienes, ni tus conocimientos, ni de qué universidad has graduado, ni qué puesto de trabajo tienes, ni qué partido político gobierna. Satanás no teme estas cosas. ¿Qué teme? A Cristo. Porque es lo único que puede derrumbarle. Es lo único que que le ha derrotado. Satanás ha estado obrando ¿para qué? Para
en las personas y hasta el punto de que las ha creado personas que no pueden creer en Dios, no pueden creer en Cristo. Pero un día el Evangelio entró en mi vida como luz. Un día el Evangelio resplandece sobre esas personas. Pablo, que era una persona en la que Satanás, cuando era Saulo, había obrado, había levantado esas torres hasta el punto de que él se dedicaba a matar cristianos. Un día esa luz verdadera, luz del Evangelio, cuando él iba de camino a Damasco a matar cristianos, Dios le llamó. Esa luz resplandeció hasta el punto de cegarle. Y él entendió: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que yo haga? En el momento que esa luz resplandeció sobre su vida, él encontró el llamado de Dios. Que Dios le llamó, que Dios resplandeció esa luz en su vida en ese momento por una razón. Instrumento escogido me eres para llevar este evangelio en nombre de Dios hasta lo último de la tierra. En todo este itinerario de mi vida, Dios vino a tu vida, a lo largo de tu vida, en la historia de tu vida, en el itinerario de tu vida. Dios vino a tu vida y te guió para que vivas ¿dónde? Donde estás hoy, en Palma de Mallorca, en Tarragona, en Alicante, en Madrid, en Guadalajara, en Ceuta, no sé si me dejó alguien, etcétera, para no dejarme a nadie. Para que allí donde estás resplandezcas la luz de Cristo. Para que tú seas esa torre de Dios y que a través de ti el plan de Dios de la salvación de las personas se levante. Que a través de ti la evangelización del mundo se esté cumpliendo. Tú eres esa torre de Dios. ¿Cuál es mi título de oración? Que a través de este ministerio por internet se estén estableciendo estas torres a lo largo, a través en todo el mundo, en el habla hispana. 500 millones de habitantes, de hispanohablantes. Cada uno de vosotros, que se establezca como la casa de Lidia. No hace falta un local. También es necesario un local. Que nos juntemos todos en un mismo lugar. También es necesario este tipo de iglesias locales que puedan influenciar a la región. Pero más importante que eso, que tengamos la razón por la que Dios nos ha llamado. Más importante que todo eso, que cada uno de vosotros sea esa iglesia de Dios. En Palma de Mallorca, en Tarragona, en Guadalajara, en Madrid, en Ceuta, en Alicante. Que seáis como la casa de Lidia. Esa es la voluntad y el plan de Dios para vuestras vidas. Que en todo el mundo se esté levantando este tipo de casa. Tu casa puede ser la iglesia. Si yo disfruto de estas bendiciones, si yo soy como ese faro resplandeciendo la luz, las tinieblas empiezan a quebrantarse. Entonces Dios llegará el momento donde dará el encuentro de bendición con la persona preparada para creer a Dios, para creer en Cristo. Entonces es explicarle el Evangelio. ¿Por qué tienes que creerlo? ¿Por qué vives este tipo de vida? ¿Por qué aunque tú no quieras, no tienes más remedio que vivir en sufrimiento por tu estado espiritual? Para eso vino Jesucristo, para que salgas de aquí, para que salgas de esta situación. ¿Cómo? Recibiéndole a Él, aceptándole. Dios te vino a buscar para que resplandezcas esta luz en tu familia. Porque tu familia necesita esa luz de Cristo. Por eso vino a buscarte a ti primero. Uy, es que mi familia no cree. Es que mi familia es muy católica. O es que mi familia hace idolatría. Es que mi familia sigue otra religión. Es que mi familia no quiere saber nada de Dios ni de iglesias. Todo eso, no seas engañado o engañada. Son torres que Satanás ha levantado en la línea familiar, en la familia, para que no lleguen a creer en Cristo. Para que no lleguen a creer a creer en Cristo. No seas engañada, aférrate al pacto. Tú no lo puedes hacer, Dios lo hace. Como veíamos la semana anterior. Dios es el que te llamó, el que está perfeccionando su obra en tu vida. Dios es el que hace su obra, el que pone el querer como el hacer. Solo disfruta. ¿De qué? Del Evangelio. Confiesa tu fe.
Ten la seguridad en Cristo. Disfruta de Cristo y Dios hará su obra. Tú eres esa torre que Dios ha llamado, la torre de Dios, para resplandecer luz a la familia, para resplandecer luz en tu región, para resplandecer luz en tu nación, resplandecer luz al mundo. Solo a través del Evangelio puedes recibir esta respuesta. Por eso la segunda misión de las 7 que hablamos la semana pasada. La primera, ¿cuál era? Derrumba la torre de Satanás. ¿Cómo podemos hacer esto? Hoy lo he hablado en el primer punto, resumido. Solo el Evangelio y la oración. Solo con el estado espiritual donde puedo disfrutar de que Dios está conmigo. La torre de Satanás es derrumbada. La segunda misión, ¿cuál es? Ten la conclusión en solo, en lo único, en solo Cristo, en que Cristo es único. Hoy lo hemos leído en Juan 4:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En Juan 4, versículo 13 y 14. Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, hablando del agua del pozo. Cualquiera que recibiera la respuesta que el mundo da, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La bendición del Evangelio, el recibir el agua de Jesús, el recibir solo Cristo en mi vida, es la mayor bendición de todas. Porque este Evangelio es un Evangelio completo, que no le falta nada. Lo es todo, es absoluto y es eterno. ¿Qué significa que es eterno? Que porque yo creo en Jesucristo, un día, porque a todos nos llega, nos morimos, me voy al cielo, pero mis siguientes generaciones hasta disfrutan de estas bendiciones. Yo soy testigo de eso, de la obra que el Señor comenzó en mi vida, incluso antes de que yo naciera. ¿Dónde? En mi madre. Que incluso esta bendición es eterna. ¿Está llegando hasta quién? Hasta Roma, mi hijo. Estas bendiciones son únicas. Dios te ha levantado, ha venido sobre tu vida primero por una razón, para que seas torre de bendición, torre de Dios, no torre de Satanás, sino torre de Dios, que hace que este evangelio sea cercano, que este evangelio llegue a las personas. Y este evangelio que es luz, llegue como respuesta a la vida de las personas. Porque el evangelio es la respuesta. Os bendigo para que disfrutéis de estas bendiciones y que estas mismas se multipliquen en vuestras generaciones. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el Evangelio, que es luz, que tú nos has dado y has traído a nuestras vidas. Dios Padre, en este momento que confesamos que Jesús es el Cristo, que toda torre que impide que podamos creerte a ti, que toda torre de Satanás que impide que en nuestro campo la gente pueda creer en ti y recibirte, que sea quebrantada en este momento. Bendice a cada uno de los creyentes para que así como disfrutan de las bendiciones de ser hechos hijos de Dios y de ser salvos, se levanten como esas torres de Dios para resplandecer la luz del Evangelio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar, haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida haz que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi
aunque pueda ver, quiero pueda ver la época de los remanentes, pueda levantar para ti, Dios. Señor, encamíname dentro de la evangelización, la oveja que perdida está, qué camino pueda encontrar, Señor, que en la misión mi descendencia pueda habitar, los discípulos de toda nación levantarán sus manos ante Dios, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios la lebresta superó, el plan de Dios mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición, el amor de Dios, el amor humano superó, a que pueda ver, quiero pueda ver la época de los remanentes, pueda levantar para ti, Dios, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios la respuesta superó, el plan de Dios mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición, el amor de Dios, el amor humano superó, a ti que pueda ver, quiero pueda ver la época de los remanentes, pueda levantar para ti, Dios. Y en estos momentos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todo creyente que hoy se aferra al pacto de ser levantado como esa torre de Dios para resplandecer la luz, sobre aquellos que hoy en fe tienen en sus corazones hacer la oración para derrumbar la torre de Satanás, sobre aquellos discípulos esparcidos que tú has establecido para que tu iglesia siga creciendo y Cristo siga siendo proclamado. Que estas bendiciones estén sobre sus vidas, sus hogares, sus trabajos, sus negocios y sobre todo sobre cada uno de los remanentes, desde ahora y para siempre. Amén. Amén.